Vale, empecemos por el principio. Para quien no lo sepa, un render o infografía es una imagen digital creada a partir de un modelo 3D. Normalmente se utiliza para tener una visión de todo el conjunto y que el proyecto se entienda mejor, sobre todo para quien no sabe leer planos en dos dimensiones como plantas o secciones. Vale, hasta aquí bien. Ahora que ya sabéis lo que es un render, dejadme que os haga una pregunta. ¿Qué es realmente un render? ¿Una herramienta de marketing que utilizan los estudios para ganarse al jurado? ¿Una representación real y fiel de su proyecto? ¿O es una fantasía transformada en obra de arte? Bueno, pues ya os lo digo yo, los renders son una mentira. Como el Photoshop de las imágenes de hamburguesas que nos enseñan en los menús, todo lo que vemos es falso. El producto final no tiene nada que ver con la fotografía que nos venden. Lo primero de todo es que los renders deberían estar prohibidos en escuelas de arquitectura. Los proyectos tienen que entenderse como un proceso, no como una imagen final. Las infografías consiguen que los estudiantes pasen horas perfeccionando la imagen en vez de perfeccionar el diseño. Y ocurre lo mismo con los propios arquitectos, ya que se convierte en un producto preocupado por su estética final en vez de dar respuesta a las necesidades de sus usuarios. Un edificio puede ser un icono, claro, y puede ser también una escultura dentro de la ciudad. Pero nunca olvidemos que la arquitectura, por muy bonita que sea, está dando unas soluciones de habitabilidad a las personas. A gente que necesita un lugar donde vivir. A gente que necesita un espacio para trabajar, para leer o incluso para rezar. El problema es que los renders son necesarios. Son necesarios porque no todo el mundo puede imaginarse un espacio a través de representaciones en dos dimensiones o dibujos a mano alzada. Son necesarios para entender un edificio en un contexto, para imaginarnos qué relación existe entre la propuesta y el entorno construido, o para imaginar cómo reaccionan los usuarios dentro del proyecto. Los renders son tan necesarios para clientes, jurados o promotores que los arquitectos hemos caído en nuestro propio engaño. Nos hemos enamorado de la mentira. Y pasa lo mismo con las fotografías de los edificios acabados. ¿Os habéis fijado? No hay gente, no existe desorden, nunca vamos a ver un trapo de cocina en la encimera ni una escoba en el salón. Las paredes están perfectamente blancas sin una sola grieta. Incluso los objetos están colocados al milímetro para que parezcan donde tienen que aparecer. ¿Dónde está la vida? ¿No hacemos arquitectura para personas? Pero como yo soy alguien comprometido con la sociedad y con los estudiantes de arquitectura, os voy a dar 3 consejos clave para cuando diseñéis vuestros renders en caso de que no os quede más remedio que hacerlos. Consejos para que vendáis vuestro proyecto a cualquier jurado y podáis construir por todo el globo. Consejos para crear el render perfecto. Las personas son muy importantes en los renders. Es necesario que si haces un proyecto esté lleno de gente. Cuanta más pongas mejor, da igual el número. Tu edificio tiene que sugerir que estará lleno de energía las 24 horas del día. ¿Que tu proyecto consiste en una especie de banco que no se sabe muy bien cómo apoya en el suelo y que claramente estropea la plaza y no sirve para nada? Pues pon gente. Mucha gente de pie, sentada, jugando al corro de la patata, da igual. Se tiene que ver que en esa plaza nunca ha habido tanta peña junta. Y si además eres capaz de juntar en una misma imagen a 4 o 5 razas diferentes por aquello de la integración, ya tienes al público totalmente ganado y encantado de poner 20 cacharros de esos en sus ciudades. Eso sí, las personas que aparezcan en tus renders tienen que ser extremadamente guapas, claro. ¿O acaso has visto alguno en donde sus usuarios no sean modelos de pasarela? A los feos ni agua, no se hace arquitectura para ellos. Concesiones, cero. Y además tienes que colocarlos en puntos estratégicos donde no tapen tu genial arquitectura. Por ejemplo en esquinas o muy al fondo donde casi ni se les vea. Que lo de que tenga vida está muy bien, pero aquí lo principal es enseñar tu proyecto molón, no nos equivoquemos. Una buena arquitectura es una arquitectura concienciada con el medio ambiente. Esto es así, lo sabe cualquiera con 2 dedos de frente, no hace falta estudiar una carrera para darse cuenta. Por eso y desde hace unos años existe la preocupación por construir generando un impacto mínimo en la naturaleza. Y si tu edificio puede aportar un pequeño grano de arena a mejorar el medio ambiente, mejor para todos. ¿Y en qué se traduce todo esto cuando se preparan los renders? En árboles. Muchos árboles rodeando tu proyecto, como si estuviera en medio de la selva. ¿Que no sabes cómo resolver la planta de tu proyecto que se encuentra en contacto con el terreno? Pues pones un pavimento borroso y árboles para que aquello no quede vacío. Y también en las terrazas, ¿por qué no? Aunque luego no vayan a poder crecer bien, que se note que te preocupa mucho la naturaleza. Y si ya quieres petarlo y que el jurado se entere de que tu proyecto es sostenible, puedes llenar la fachada de musgo o hierbajos. Sin ningún tipo de criterio, como si estuvieses cambiando el césped del Bernabéu. Cuanto más color verde se vean tus imágenes finales, mayor probabilidad vas a tener de que te den el primer premio. Y llegamos al último consejo, pero no por ello el menos importante. En el caso de que quieras plantear una propuesta novedosa, su mejor ubicación es en medio de la nada. De esta manera, al no estar dentro de la ciudad, no tendrás que resolver todos aquellos condicionantes que podrían afectar a su diseño. Lo plantas en un bosque, un desierto o un acantilado y te quedas más ancho que largo. Y así matas 2 pájaros de un tiro, porque puedes introducir uno de los elementos más mágicos de los renders, la niebla.
La niebla es un elemento muy recurrente que te permite dotar a tus proyectos de ese aire de misterio con el que siempre soñaste. De esta manera tu edificio parecerá huir del mundo real y estar construido en un reino de fantasía, donde encajan perfectamente esas formas complicadas sin ningún propósito aparente. Y no tengas miedo de pasarte con la niebla aunque se deje de ver el contexto que rodea tu proyecto. Si quieres que tu edificio parezca interesante, su atmósfera tiene que ser la de Silent Hill. De verdad, es mejor que sobre que quedarse cortos. Si últimamente no estás ganando concursos o no estás aprobando la asignatura de proyectos en la carrera, seguramente sea porque no estás poniendo suficiente niebla o árboles o personas en tus renders. Sigue estos consejos al pie de la letra y verás cómo la cosa mejora. Y si no, siempre puedes enviarlo a revistas online de arquitectura para que la peña lo flipe. Y poco más, esto ha sido todo por hoy. Recordad suscribiros si todavía no lo habéis hecho y dejar un like bien grande en caso de que os haya gustado. Y ya sabéis, la semana que viene más y mejor.